pregunté a todos los niños a ver si sabían que era un Madelman, pero nadie lo sabía. ¿Qué es un Madelman? Madelman fue una figura articulada de juguete que apasionó a muchísimos niños. Cuando se cumplen 50 años desde su aparición en el mercado, es momento de contar su historia. Madelman aquí consiguió eso, ¿no? Hacerse un lugar, un sitio especial dentro de los corazoncitos de los chavales que estábamos en aquella época. Era una gozada tener un Madelman. O sea, te ibas por la calle y decías, me han regalado un Madelman, wow. En el año 1959, en Estados Unidos, la casa Mattel lanza la muñeca Barbie. Inspirado en su éxito entre las chicas, Stanley Weston diseñó unas figuras dirigidas a los chicos. La juguetera Hasbro adquiere los derechos a Stanley por $100.000. A mediados de 1964 lanza el G. Joe. Hacer un muñeco para chicos fue una apuesta muy arriesgada, ya que en esa época no estaba bien visto que los niños jugaran con muñecas. De hecho, se acuñó el término figura de acción para evitar hacer referencia a las muñecas de las niñas. En Barcelona se interesa por este nuevo concepto la empresa juguetera Exin. Su nombre es el acrónimo de Exclusivas Industriales. Pues sí, era el número 1 de España, pero con diferencia. Luego le sería famosa, pero no era juguetero, era muñequero. Su presidente, José María Arnau Pivet, supo convertir Exin en la juguetera más importante del país. Todos recordamos líneas tan famosas como Scalestric, Exin Castillos, Tente, Exin West, Ibertren, Cinexin, Madelman. Yo a José María Arnau le hacía una sugerencia, hacía lo imposible, porque fuera un sí, ¿eh? O sea, no te puedes imaginar cómo te hacía sentirte importante. El señor Arnau era un hombre súper inteligente. De la nada levantó un imperio de juguete. Él estaba entusiasmado, le encantaba todo lo que hacía. Además con un trato exquisito, severo en sus cosas, muy severo, pero una gran persona. Y conmigo se reía, ¡buah! En 1966 comienza el proyecto Madelman. José María Arnau encarga a Alfonso Díaz Alarcón y a Albert Plaza su desarrollo. Alfonso Díaz era mi padre. Él se dedicaba siempre a la escultura religiosa. Entre él y 2 o 3 amigos que eran escultores, pues mira, le dieron el encargo a él. Tenía que inventar el movimiento y después, cuando sacó el movimiento, entonces le hicieron hacer el muñeco. Dice, mira, ir a Barcelona, a la calle del Carmen, dice, me compráis bolitas de rosario. Después unos muelles pequeñitos, porque también probó con unos muelles, y él estuvo todo el verano allí trabajando. Se estaba en contacto con los de SIN y llegó un día que dice, bueno, ya hemos acabado. Que fue cuando le pagaron y vino él tan contento que le regalaron un Scalestric y el SIN Castillos, el más grande que había. Las manos del Madelman heredan elementos del arte religioso, una en posición de bendecir y la otra para el corazón. Había unos modelos grandes hechos en madera, estaban ahí en un cajón y me decían, ¿qué te parece? Y tal, y eso. Y a mí me pareció algo fantástico, o sea, del otro mundo. Y esto va a llevar trajes, y va a llevar tal, y va a llevar cual. Alfonso diseñó un sistema de articulaciones nunca visto hasta la fecha. Esta articulación se denominó Atomium por su similitud con el monumento de Bruselas. Este diseño de Alfonso Díaz es una maravilla, casi precursor de articulaciones que ahora hay en muñecos de esta escala y mayores, de escala 1.6 y demás, con los que realmente se puede hacer incluso animación. Yo creo que es algo muy destacable, ¿no?, en su diseño. El señor Arnau quería que un niño pudiera llevar un Madelman en su bolsillo. Se pensó en 15 centímetros. Ante la imposibilidad de coser el vestuario para una figura tan pequeña, finalmente fueron 17. Los diseños se realizaban en Exin inicialmente. Después se creó IDISA, acrónimo de Investigación y Desarrollo Industrial S.A., para encargarse exclusivamente de esta tarea.
El diseño ni se hablaba, ni se conocía. Y en esto hay que reconocerle que este es un mérito del señor Carlos Sotelo, que fue el que puso en marcha el departamento de diseño. Conozcamos cómo se desarrollaba una pieza o accesorio. Normalmente era dirección el que decía, vamos a desarrollar esto. De allí pasaba al departamento de diseño, que eran los que nos encargábamos de formalizar, de darle forma a esta idea, de conceptualizarlo y darle una forma a base de dibujos. En aquella época no habían ordenadores todavía. Esto empezaba a pasar la consideración del equipo directivo y una vez aceptado desde el punto de vista, podría ser algo así, ya empezaba la parte técnica, que era derivarla a... No, primero, quizá antes de oficina técnica, incluso lo habitual era construir un modelo, si era necesario. Esto era un departamento de modelistas que con madera, con yeso, con cualquier tipo de material que ellos dominaban, se construía un primer prototipo que no era ni prototipo casi, era una formalización, solo para ver qué aspecto tenía, el tamaño, y si era jugable, si se adaptaba a la mano, etc. Una vez pasado esta parte, y se supone, aunque esto ya no lo dominábamos tan directamente nosotros, se supone que se hacían estudios en cuanto a costes, en cuanto a cantidad de plástico que intervenía, tiempo de inyección, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez todo esto estaba más o menos despejado y se sabía que podía funcionar así, ya iba a oficina técnica, que son los encargados de desarrollar los planos técnicos finales y definitivos, repito, sin ordenadores en aquella época, y con aquellos planos ya pasaban al moldista, que es el que cortaba metal para hacer el molde de inyección. Y ya después este molde normalmente volvía a Exin, se ponía en pruebas, se sacaban pruebas y sobre estas pruebas se verificaban cotas, se verificaban medidas, grosores, si tenían que ajustar junto con otras piezas, es evidente que había que comprobarlo, y allí eran unas primeras pruebas. Una vez todo esto ya funcionaba, ya se empezaba la producción. Que la fabricación de molde en sí ha cambiado también muchísimo. En aquellas épocas era todo a base de fresa y bastante manual, un proceso en el fondo, lo que era grabar la figura. Tú ibas con todas las fotos a reunir las fotos del coche, lo mejor posible era eso, te ibas al maquetista, que era de allí Castalla, y entonces te hacía el araldí. Entonces con este araldí tú le dabas el ok y ya te ibas al moldista. Con esto se hace el molde. O sea, el moldista lo que fue era una copiadora, entonces iba leyendo aquí y iba grabando en la figura. En aquella época también de lo moderno que se utilizaba era la electroerosión, que entonces era hacer una forma, normalmente, sí, era positivo, en cobre, esto iba en una máquina, en un baño, y se descargaban la corriente eléctrica y esto quemaba el acero hasta embutir, si puedes decirlo, hasta clavar aquella forma que se reproducía en negativo en el acero. Esto era muy común en aquella época. Se hacían varios electrodos, uno de desbaste para hacer un poco aproximado y después otros de finales para acabarlo de perfilar. El encargado de desarrollar la línea Madelman era Vicente Puig. Creo que Vicente Puig era de los más antiguos en la empresa como proyectista y yo sé que su función era Madelman. O sea, él hacía los planos, él tenía contacto con los proveedores, etc. Hasta el punto de la ropa y demás, no lo sé. Que a veces lo veía pasar con ropa y con traje y esto, sí. Pero mayormente todo lo que tenía que ver con plástico, él era el proyectista. Y hasta cierto punto diseñador, si quieres, pero era más reproductor que no diseñador. O sea, en cuanto a, bueno, hay que hacer un tiburón, pues bueno, documentarse sobre cómo es un tiburón, dibujarlo más o menos, darle las medidas, etc., ¿no? Y era un artista haciendo planos, esto sí que lo recuerdo. Manualmente, en el tablero de dibujo de estos que se empleaban antes, con el rotring, primero dibujo, lápiz y después rotring.
y hacía unos planos que eran obras de arte por sí mismos. Una idea original era fundamental para iniciar un desarrollo. Es interesante conocer de dónde surgían las ideas. Muchas de estas cosas en el origen estaba o el señor Arnau, o a veces también vía, bueno, nosotros los diseñadores pues también aportábamos a veces ideas. Si prosperaba, si no, no. E incluso los estudiantes de promoción pues a veces podían hacer una maceta con flores. Ah, pues mira, esto es interesante, mira qué bonito, podríamos vender florecitas. Pero después venían, pues esto, los diferentes filtros de ventas, sobre todo, que decía mucho de si lo veían factible o si no lo veían factible. Y el precio, siempre sin olvidar el precio. Los complementos de Madelman, la carreta aquella del oeste, que aquello lo viví un poco, no tuve nada que ver, pero con Puig sí que me daba cuenta que parece ser que tuvo dificultades gordas, porque eran pruebas con un nuevo material esponjado para imitar la madera y parece ser que daba problemas muy graves. Y estuvieron luchando mucho tiempo con la carreta del oeste. El caballo me da la sensación de que se hizo para Cindy en un principio. Se llegó a vender para Cindy y ya no lo sé. Y yo creo, me parece recordar, que el mismo caballo reducido mediante pantógrafo fue el que se utilizó para el Madelman, para la carreta. Esto estaba en la cabeza de José María Arnau. Él era muy imaginativo, él estaba muy atento y sabía enseguida evolucionarlos y aplicarlos. Entonces lo de la olla era original. O sea, se decía, vamos a ver qué pasa, si a un niño le ponemos una olla y le hacemos una ranura, entonces veremos el mundo a través de la ranura. Y estuvimos hablando de una olla, de que quería hacer una olla, y aquello fue evolucionando hasta llegar a la astronave M7X. Siempre fue una olla. Había una pantalla que invertía las imágenes y ponerlas en orden no costaba demasiado caro. Entonces, cambiarle el nombre ya, pantalla inversora. El departamento de diseño se reunía a menudo. Reuniones de diseño, pues entonces aparecíamos diseñadores o el encargado de desarrollar determinada pieza o determinado producto y se miraba lo que se había hecho y lo que habría que hacer. Era de este tipo. Intervenía el señor Arnau, siempre. Y el departamento técnico también, desde el punto de vista técnico, pues para si alguna pieza podía ofrecer dificultades de cómo si se pudiese cambiar o si se pudiese buscar otra manera de hacerla. Esto, por ejemplo, en cuanto a piezas. Cuando llegamos allí, ya te digo, el 80% de lo que se iba a poner en fabricación ya lo tenía encima de la mesa. ¿Qué aportábamos nosotros? Ajustes de lo que ellos pensaban que se podía hacer en fabricación con lo que nosotros, las simplificaciones que hacíamos o las modificaciones que a la vez siguiente, cuando volvíamos, ya tenían hasta los prototipos ya hechos. Los diseños del Madelman y sus complementos siempre han resultado atractivos para sus seguidores. La calidad, el detalle para una figura de hace tanto tiempo y quizás yo creo que la palabra que podría definir lo que siento es el mimo con que hicieron esas figuras, ¿no? El tamaño, ¿no? Era más portable, se podía llevar a cualquier sitio. Muy bien elaborado, era vamos, magnífico y sigue siéndolo. Una vez tenemos un modelo definido, necesitamos vestirlo. Para ello se creaba un patrón en Exin que era enviado a Madel junto con la tela para su confección. La máquina de corte la usábamos exclusivamente para cortar tela, para cortar trajes. La máquina de corte se pasaba 12, 14 horas al día cortando. El destino de esta tela normalmente, en principio, era... Alcoriza es un pueblo de Teruel que hace un frío que pela. Es el pueblo ideal. Y claro, Alcoriza no daba abasto. Pasó como con todo. Entonces yo me tuve que buscar aquí en Madrid algo más próximo, en Villarejo de Salvanés. Y ahí hicimos un equipo potente. Ahí sí que se hacían trajes y cantidad, mucha cantidad. Por otra parte, en el almacén de productos terminados había una persona. Este hombre quería llevarse también confección. En su pueblo, en Alía de Cáceres, creía que allí se podía trabajar y efectivamente, en Alía se cosió muchísimo. El vestuario es un elemento importante que destaca el nivel de detalle de estos personajes. Desde el 68 pues fueron unos años que Madelman era el rey y cada vez
Además iba mejorando, cada vez sacaban mejores modelos. Muñeco con ropa, articulado y de este tamaño, es que bueno. Una vez visto cómo se diseña el personaje, sus accesorios y su ropa, el siguiente paso es definir la caja con la que comercializarlo. El objetivo del envoltorio es proteger el contenido y resultar atractivo para favorecer su venta. En Exin lo que se establecían quizá las directrices de lo que tenía que ser, lo que tenía que aparecer, pero quien desarrollaba en el fondo toda la parte gráfica eran agencias de publicidad externas, ilustradores como Luis Bargolló, como Vicente Segrelles. Al principio las cajas eran poco vistosas, pero pronto se modificó el concepto. Se crearon unas cajas con grandes ilustraciones mucho más atractivas. Las primeras de este tipo fueron las misiones. Sí, a través del Bardonart se llamaba, y salió esta oportunidad y me la dieron a mí. Me dieron una sinopsis en la cual decía, necesitamos una caja que haya unos soldados tal y cual. Me dijeron que, fíjate tú, con tantos años me van saliendo cosas, que el fondo tenía que ser, que no fuera importante porque habían que meter cosas dentro, ¿eh? Esto sí que me acuerdo, y me parece hice una selva. Lo entregué y tardé lo menos medio año que me dieran las pruebas de grabado y la caja, porque tardaron mucho y yo ya ni me acordaba, y un día el Macavic me llama y dice, Rafael, mira qué tienes aquí, y me dio una caja de cada una y las 2 pruebas de grabado. Bueno, me lo guardé y lo he tenido aquí años. Además, debemos agradecer a Rafael la realización de la caja con ventana para ver el interior. Se hizo el Lawrence de Arabia, que tuvo mucho éxito, tal, y el señor Llopart se llamaba, ves, ahora me van saliendo las cosas, el señor Llopart, que era el dueño de Reamsa, me dijo, oye, ¿por qué no me haces una caja del Lawrence de Arabia? ¿Y si la metiéramos la ventana, como era Cinemascope, era lo primero que hacían de Cinemascope, puse la idea. Y mira, se hizo y tuvo un éxito, se vendió como la espuma, ¿eh? Y después ya todas las cajas que sacamos nosotros de Reamsa, la mayoría, ya iban con ventana. Después ya se popularizó y mira. A principios de los años 70 se contrata a Lluís Bargalló para ilustrar varias líneas de Exin, Scalestric, Ibertren, Tente, Madelman. Empecé a trabajar para Exin cuando yo era director de arte de publicidad y reclamo. Era una agencia puntera en aquella época. Estaba cansado de hacer de capataz con 35 dibujantes a mis espaldas y me aventuré a ponerme por cuenta propia. Me telefoneaban, yo iba a Molins de Rey, a la fábrica, teníamos una reunión, allí se exponían las ideas, yo tomaba apuntes iniciales, que luego en el estudio las perfeccionaba ligeramente, lo justo para presentarlas, y que quedaban pues como yo veía que había que plasmarla. Muchos domingos en el mercado viejo de San Antonio, hurgando en colecciones antiguas de películas, y había poses, había caras de actores que me gustaban, y aquello era un punto de partida. Los modificaba a mi aire, los disfrazaba y el producto era este. Porque verás que hay muchas que hay, el antitanque, por ejemplo, es Robert Mitchum, y como este, pues, otros varios. Y era la única documentación que tenía porque en aquella época no había internet. Y Arnau, que era un hombre muy exigente, siempre aplaudía mi trabajo. Pero sí que me acuerdo de tener, bueno, reuniones donde, a ver, las cajas, qué tamaño. En aquella época se tendía a aumentar mucho el volumen de una caja. Ahora ya no se puede. Tengo entendido que ahora, a diferencia entonces, han cambiado mucho las normativas, entonces ya, según qué volumen das de caja en referencia a lo que contiene, ya pueden poner pegas. Igual como antes se ilustraba el juguete y ahora no se permite, tiene que ser una foto. Ya hemos aprendido cómo surgía cada elemento. Veamos ahora cómo se fabricaban. Exin externalizó la producción de los Madelman a otra empresa, Industrias Plásticas Madel S.A. A finales de los años 50, el señor Arnau había comprado esta empresa al borde de la quiebra en Madrid.
El nombre Madel provenía de Manufacturas Delgado, ya que fue registrada por la familia Delgado. El señor Arnau se asoció con su amigo Francisco Andrés Pascual y lo colocó al frente de Madel. Hicieron la mili en el Pirineo y se conocieron en la mili. Mi padre era muy buen amigo de sus amigos y Arnau le ayudó y mi padre le estaba súper agradecido. Y un día le llamó José María Arnau: oye, hay una fábrica en Madrid, me gustaría que te hicieras cargo, te quedases ahí. Y mi padre, pues bueno, le diría un sí rotundo. Durante los años 60, Madel funcionó con un catálogo muy extenso de piezas de menaje y juguetes varios. Era una fábrica que tenía capacidad para inyectar plástico y, por supuesto, para fabricar juguetes. Y en el momento que lo cogieron, pues inmediatamente, como había austeridad, pues se equilibró todo. Las cuentas se equilibraron rápidamente y empezaron a funcionar. El Madelman es después. En los años 70, el éxito del Madelman terminó acaparando casi por completo toda la producción. La fabricación de un modelo Madelman, explicado muy rápidamente, pasaría por inyectar las piezas de plástico necesarias, montar con esas piezas un modelo, pintar o tampografiar en caso necesario las piezas, pedir a proveedores externos cajas, folletos, pegatinas, la ropa se confeccionaba siempre fuera, e incluso piezas que no se fabricaban en Madel se piden a proveedores externos. Con esa ropa confeccionada se viste al muñeco y una vez tenemos todo, se cosen las piezas en un cartón que se introduce en la caja y voilà, ya tenemos listo un modelo Madelman para vender. Es que no se fabricaba contra pedido, para nada. Se fabricaba un poquito pues por el feeling que te iban dando un poco la demanda. Un Madelman y otro Madelman, pues este tenía de salida en feria, veías que tenía más tirón. Y entonces llegaba don Paco, que era mi padre, y decía: oye, de este vamos a hacer 50.000 y de este otro 25. Y se empezaba por ahí. ¿Qué pasaba? Que a los 2 días de este no eran 50, eran 80 y había que arreglar eso como buenamente se pudiera, y del otro servían los 25. Y aquí planificábamos todo el trabajo. Yo me había fabricado unas tablitas en las cuales pues yo sabía que para fabricar en total, si teníamos que hacer un Madelman blanco 200.000, pues eran tantos brazos, tantas piernas, tantos no sé qué, tantos no sé cuál, y ya inmediatamente yo sabía cuántas piezas necesitaba para los Madelman. Con los complementos me salía exactamente igual. Ahí inmediatamente yo empezaba a meter fichitas en el planning y claro, se me quedaban todas las fichitas encima de la mesa porque enseguida llenaba todas esas fichitas, pues me tenía que ir a buscar a alguien que me inyectase lo que no me cabía. Había un control de calidad en cuanto a las piezas, a lo que era el montaje. Era un primer control de calidad de las piezas que se iban montando. Exin me cogía y me decía: la caja del pirata es esta. Muy bien, y dentro del pirata la idea es meter tal pieza. Vale, yo hacía el escandallo, un poco para ver si nos entraba o no se entraba en costo, porque a veces pues entraba algo más, podíamos meter algo más o nos estábamos pasados, eso había que ajustarlo de alguna manera. Entonces, además yo tenía que decidir la presentación que hacíamos, es decir, cómo colocábamos todas estas piececitas, la distribución, pues lo hacía yo y hacía una especie de esquemas de cómo iba a ir la goma. Todo eso se daba a coser en la calle, 100% se cosían en la calle. Los de oficina, curiosamente, cuando terminaban su jornada, hacían otra jornada, porque aquí en España se hacían muchas jornadas. Se quedaban a meter en cajas. Y los trabajadores de almacén, aquí todo Dios metía en cajas y todo eso se envasaba. Y ahí es donde ellos hacían otro control de calidad. Hasta 1978, Madel se ubica en la calle Tomás Bretón de Madrid. En esta localización la producción es mayoritariamente en la calle, puesto que la empresa no tenía recursos para atender tanta demanda. Porque cuando me deja a mí en fábrica, lo primero que me doy cuenta que ahí ni hay gente, ni hay espacio para lo que él pide. Y lo único que se me ocurre es trabajo en la calle. O sea, que no tengo otra solución. ¿Cómo trabajo en la calle? Pues muy sencillo. Cojo un par de personas y con estas personas y yo pues nos compramos un par de furgonetas, repartimos y recogemos. A partir de 1978 se trasladan a San Martín de la Vega. La mayor capacidad de producción permite atender a otras líneas de Exin como Tente, Scalestric, Exin West.
Con Florido nos llega Enrique Gerona, un diseñador que diseñaba las muñecas y sabía de muñecas lo que no había escrito. Las botas y cosas de esas las diseñó Enrique Gerona. Y hicimos los moldes después en Madel, porque en Madel también se hacía algún molde. Matricería era para mantenimiento, pero también se hacían moldes. El mantenimiento era, como te ha comentado Fernando, rigurosísimo. O sea, no se metía un molde en almacén que no estuviera en perfectas condiciones. Llegó un momento que dijimos, vamos a templar los moldes. Si alguno se estropea, pues lo volvemos a hacer. Y cuando se templaron ya se acabó todo el problema. Ya no había forma de que se estropeara ningún molde. Bueno, yo cuando entré no existía la gestión de almacén. Toda la parte entera que hay de abajo, tú imagínatela, llega un camión y descarga. Claro, cada vez lo que se encontraba se funcionaba, pero de repente decía, coño, faltan los folletos para el helicóptero. Pues tiene que estar. Entonces me recuerdo, pero como si fuera ahora mismo, 7 o 8 personas, ponernos todos aquí en fila en esta parte de la nave, todos así una batida, hasta encontrar de repente, pues abajo de un palé, en una caja que estaba en el suelo, ¡oño, aquí está! Vale. Entonces, claro, el primer cometido que tuve fue, pues para las vacaciones, lo que hicimos es sacar todo el almacén fuera a la calle y ya meterlo de forma ordenada, y haciendo unas fichas de ubicaciones. Entonces, el padre de Luis Andrés, a mediados de agosto, se va con una visita a enseñar las instalaciones y se encuentra todo el almacén en la calle. Llegó su fecha y estaba todo funcionando, cada uno en su sitio, pero fue muy curioso. En Madel se realizaban multitud de trabajos, como por ejemplo inyección de plástico, metalizado, pegado por ultrasonidos, tampografiado, montaje, pintura. Ellos tenían una máquina de metalizar, que en Thomas Bretón se usó siempre. Entonces, en el centro tiene donde colgar una serie de inyecciones y tiene una resistencia en la que tú colocas un trocito de aluminio. Cierras la campana, haces el vacío prácticamente total, y entonces le das a la resistencia se enciende y todo lo que es el aluminio se vaporiza. Al vaporizarse se pega. Una vez que esto estaba metalizado, con mucho cuidadito, porque si tú le pones las dedos con los dedos te lo llevas, ¿no? Con mucho cuidado, cogiendo por la colada, no por la pieza, todo esto te lo llevas. Teníamos aquí una sección de pintura. Una parte importante de lo que se hacía no era pintura, era barniz. Le dabas barniz, todo esto se mandaba a un secadero, que esto solía estar muy calentito para que no hubiera humedad, porque si hay humedad, todo este barniz se pone opaco y de ahí salían ya las piezas metalizadas. También se utilizaba la soldadura por ultrasonidos. Entonces los caballos estaban soldados por ultrasonidos. Ya disponemos del producto. Llega el momento de venderlo. Los Madelman se presentaban en ferias de juguete. La más importante era la de Valencia, que se celebraba en febrero. Hablaban de que el 90% de la producción se contrataba en la Feria de Valencia. Era un momento donde realmente se vendía allí. Era el acontecimiento del año. El acontecimiento del año. Y para la Feria de Valencia siempre había nervios y en terminar cosas, en terminar propuestas y después a ver qué pasaba. Y después de la feria es cuando ya había que producir. Y para poderlo servir a tiempo para la campaña de Reyes, que es cuando se vendía el 80% de la producción. O sea, era desde este punto de vista una industria bastante histérica. El 60 o 70% de venta era el mayor. Y los hacían también tiendas. Porque el representante tenía más comisión y zona donde no había mayoristas, pues tenía que atacar las tiendas. Era un producto que se vendía solo. Fabricábamos 4 y nos pedían 18. Para la campaña de Navidad se creaban anuncios de televisión, prensa y catálogos. Dentro de la industria juguetera se habían hecho siempre, o no se había hecho publicidad, y la única que se hacía, supongo, era la que aparecía en los periódicos para las campañas de Navidad, que la hacían los grandes almacenes, no el fabricante de juguetes. Pero cuando empezaron con televisión, pues era determinante. Quien anunciaba en televisión tenía mucho que ganar. Los Madelman lo pueden todo. Madelman, para vivir las más apasionantes aventuras. Madelman. No desfallezcáis, los Madelman lo pueden todo. Para imaginar y realizar cualquier misión.
Chicos, qué aventura. Madelman. Para imaginar y realizar cualquier misión. Chicos, qué aventura. Madelman. Los Madelman en acción. Los Madelman lo pueden todo. Madelman, para vivir las más apasionantes aventuras. Salió esto por la televisión y fue verlo y allí fuimos a buscar ese muñeco. Era diferente, era otro tamaño, era mucho más manejable para un niño y los accesorios eran increíbles. O sea, no parecían un juguete, parecían reales. O sea, evidentemente las radios no funcionaban, pero parecía una radio de verdad. Hasta entonces aquí solo teníamos soldaditos de plástico y eran fijos, eran todos vaqueros, los indios, los soldados. Bueno, ya te hacías tus batallitas, pero es que esto te daba otro juego. O sea, lo podías sentar, lo podías mover, podías hacer que saltaba, le podías quitar el casco, le podías quitar la pistola, le podías quitar el cinturón, le podías vestir y desvestir. O sea, fue una revolución para lo que teníamos. Hasta final de verano de 1968, los juguetes que existían para chicos eran vehículos, armas, muñecos fijos, juegos de mesa. Entonces surgió el Madelman. Observamos que los primeros embalajes están escritos solo en castellano y que la cara del maniquí va evolucionando ligeramente según aparecen nuevos modelos. Hacia 1971-72 se inicia la exportación del Madelman. Se adaptan los embalajes y catálogos para que los textos aparezcan en varios idiomas. Se distribuyen Madelman por varios países de Europa y por Estados Unidos. Simultáneamente, en México DF se crea Exim Mex, una filial de Exim. Con ella, los productos de Exim, entre ellos el Madelman, llegarán a México, Venezuela, Brasil. Madelman Exim Mex llama la atención porque, desde luego, no deja de ser Madelman, y al que nos gusta el Madelman es una parte más de la colección, ¿no? La cuestión son las variaciones que contiene. Aporta nuevas piezas que nunca habíamos visto. El simple hecho de hacer una catalogación mexicana ya es muy complicado, porque nos tenemos que basar simplemente en las cajas que hemos encontrado precintadas. Cuesta muchísimo poder catalogar México. Podemos encontrar variedad increíble dentro de un mismo modelo. Tenemos el jefe indio. El jefe indio, ¿vale? Con dos tipos de dibujo, ¿vale? Para un mismo modelo. Curiosidad. Aquí lo tenemos en caja, ¿vale? Este y este, que serían el mismo modelo, pero la ropa es diferente. Aun teniendo los mismos colores, el tipo de ropa ya no es el mismo. Observamos que las plumas no tienen dibujo. Sin embargo, aquí sí que la tienen, pero también existía sin dibujo. Así que podemos deducir que utilizaban piezas españolas también para completar las figuras. Por todo esto que hemos comentado, pues es por lo que realmente me gusta México, por lo que me atrae. Asimismo, cuesta muchísimo poder catalogar México por todo este tipo de variaciones. Que en México había una persona de Barcelona, que es el que hacía el puente, es el que iba y venía, y los ingenieros de allí que venían de vez en cuando y estábamos allí en fábrica y gestionaban, se hacían las ventas, sacaban todos unos listados enteros, que no se podía mandar nada montado, porque tenía por país, tenía que montar ellos, pues iban en despiezado o en su conjunto, o sea, mucha parte del Madelman antigua se liquidó por ahí, o sea, casi todo, o sea, quedó muy poca pieza suelta porque todo se liquidó. Volviendo a España, el Madelman se encuentra en su punto álgido. En las cartas de Reyes de los niños, el Madelman ocupa las primeras posiciones. Nosotros celebrábamos la Navidad el día 24, al mediodía a las tardes nos solíamos dar los regalos en casa y tengo el recuerdo de que me vino a casa un maravilloso helicóptero. Bueno, aquello fue espectacular, la ilusión de ver un helicóptero grande, enorme, después de verlo en la televisión y de pronto ya empezar a poder disfrutarlo con él, pues bueno, pues fue la verdad es que una experiencia preciosa. La verdad es que era un juguete muy logrado.
La imaginación trabajaba, pero el Madelman ayudaba mucho a desarrollar esa imaginación. En 1976, influenciados por la necesidad de evolución y por la competencia con Hyperman y Big Jim, se hace una revisión total del Madelman. El pelo fue porque el Hyper lo tenía. Eso nos hizo apretarnos un poco y mover y renovar el muñeco. Hubo mucha discusión por los ojos. Los ojos a unos nos gustaban y a otros no nos gustaban. Oye, pues vamos a intentar por todos los medios cerrar un poco más el ojo, hacerle más hueco para que entre más dentro. Había muchos moldes repetidos. Por eso en algunas cosas se ven las diferencias. Y cuando lo repetíamos, si teníamos deseo de mejorar algún tipo de cosa, pues es cuando vosotros encontráis que el ojillo lo hemos cambiado un poquitito. Esta cara era muy criticada con los ojos. Aquí había muchas dudas en esta cara, porque llegó un momento que no valía una cara. Había que hacer una cara con bigotes, había que hacer una cara de malo, había que hacer una cara de mujer, y entonces esta cara ya no servía. Un día estaba en una reunión y el señor Arnau se quejaba de que las cabezas no le acababan de gustar, y yo dije pues que quedaban anticuadas, unos que llevaban los ojos de cristal, y le dije déjeme probar de hacer yo. Bueno, hice 3 o 4, gustaron y bueno, se puso en marcha. Evoluciona tanto el maniquí como las cajas que lo contenían. Yo las veía de otra forma y expuse cómo yo las veía. El diseño del logotipo es mío. El diseño de estas rayas horizontales de la portada de las cajas lo hice yo. Gustó y bueno, y adelante. A partir de 1981, la fuerte crisis causa una bajada en las ventas del Madelman. Esto afectó profundamente al desarrollo de nuevas piezas. Hemos podido ver la gran cantidad de referencias diferentes que se comercializaron. También hubo diseños que no llegaron a producirse, como un coche para el piloto de carreras, un piloto de aviones, un bombero. Al señor Arnau se le ocurrió de que un camión para Madelman sería interesante, que la verdad es que lo es, por la cantidad de aplicaciones diferentes que se podrían haber aprovechado, ¿no?, con una base de camión. Y me propuso pues esto, darle forma de desarrollar un camión para Madelman. Supongo que porque sabía que me gustaba el tema de los vehículos y porque con Tente ya estábamos trabajando con vehículos, etcétera, etcétera. Y la cuestión es que con aquello pues dibujé unas cuantas carrocerías, se escogió una y con aquello construí una maqueta en cartulina que a este señor Arnau le gustó muchísimo, porque es que en menos de, no sé, en 3 o 4 días pude hacer una maqueta y ver algo ya. Que si teníamos que hacer un prototipo por el canal habitual de modelistas y etcétera, pues más largo, mucho más caro, etcétera. Y gustó, la verdad es que gustó mucho aquello, pero yo creo que es que ya fue una época, ya no me acuerdo muy bien de las fechas, supongo que es que la línea Madelman ya iba un poco coja, no sé qué pasó, que no prosperó al final. El auge de figuras sin ropa, más pequeñas y baratas como Playmobil o Star Wars, así como la aparición de juegos electrónicos como Nintendo o los ordenadores, terminaron con nuestro querido amigo en 1983. Los Madelman fueron un referente en el mundo de los muñecos articulados en España, llegando a ser su nombre el genérico para las figuras de acción. Aún quedan nostálgicos que mantienen vivo su recuerdo, consiguiendo que se hable de ellos mediante eventos, exposiciones, libros, vídeos. En 2018, estos compañeros de viaje han cumplido 50 años. Como reza su publicidad, los Madelman lo pueden todo. Madelman, Madelman, los mejores son Madelman, Madelman, te diviertes con la imaginación. Na 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 na, Madelman, los Madelman lo pueden todo.